Hoy nos visita el Capi Zapata, entre corazones azules, un juicio político y una candidatura infirme. Y aquí te contamos todo. Política nacional, política internacional, el chisme político. Bienvenidos a la nueva forma de hablar de política. Somos los Politólogos EC. Hablemos de política. Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de los Politólogos EC. Y bueno, tras varias tragedias casi, nuevamente estamos aquí trayéndoles a ustedes un programón. El día de hoy les cuento la anécdota, parece déjà vu. Nos enteramos, nuestro equipo de inteligencia de los Politólogos EC, que viene un súper personaje político acá al Valle de los Chillos, donde tenemos nuestros estudios, y lo interceptamos. Y finalmente le dimos cacería y lo trajimos aquí para todos ustedes. Señoras y señores, me siento importantísimo diciendo esto, el Capi Zapata. Muchas gracias. No son gratis los aplausos, Capi. Muchísimas gracias por venir aquí y bienvenido. Bueno, gracias David la invitación. Un saludo cariñoso a la gente que nos mira y que nos está escuchando. Lo único que no hay que decir que me interceptaron en el puente 3 porque puede empezar mal, ¿no? Era más abajito cerrado. Porque estaba cerrado. Capi, empecemos por la parte light. Hay algo que usted, digamos, de manera positiva, ¿no? Lo persigue y lo va a perseguir de por vida. Y de por sí es algo que con lo que se ha ganado el cariño de la gente. Los corazones azules. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, Corazón Azul es desde el hijo mimado que yo tengo. Exactamente. Le he cuidado tanto, no le utilicé sino para el fin que tenía, que era salvar vidas. Tiene un origen bastante raro, ¿no? Porque no es que yo... Bueno, primero yo era jefe de ingeniería, vine graduado de Chile de ingeniero civil en tránsito. Por lo tanto, mi área era los ingenieros, arquitectos, hacer los estudios de ciudades, no era la educación vial. Lastimosamente, en un viaje que tengo a Ibarra, porque yo era dirigente del Espoli, algún defecto hay que tener. Hay que tener, ajá. Nadie es perfecto. Entonces jugábamos con el Barcelona y bueno, para cortar el cuento, pasando Cayambe hay una curva contra curva y un bus por exceso de velocidad pierde el control y lastimosamente atropella arrolla sería la palabra más clara, a dos menores que literalmente yo veía a su madre jalarse los pelos del dolor, ¿no? Entonces yo creo que eso le marca la vida a cualquier persona. Claro. Entonces ahí es cuando yo doy un giro en el área de la ingeniería y empiezo a mirar a la educación vial, que no era ni siquiera mi competencia. Es decir, yo asumí un rol que tenía otro departamento de la dirección de tránsito donde yo trabajaba. Pero bueno, la necesidad y la voluntad de haber pasado por esta anécdota tan complicada hace de que empecemos a trabajar en algunos temas. Después empezaron primero el conductor elegido, campañas de seguridad vial, pero queríamos... La campaña duró 10 años, ¿no es cierto? Duró del 2004 al 2010. Lanzamos en el 2004, en mayo del 2004 me acuerdo porque 6 años. En menos de 12 meses, es decir, estamos hablando creo que 8 meses, redujimos, se lanza primero en Quito y rompemos, porque un proyecto tiene siempre el objetivo pesimista y el optimista. Nosotros el pesimista era el 5% y el optimista era el 15%. Y en Quito se logra reducir el 18,6% de muertes en accidentes y rompe inclusive el techo que habíamos nosotros establecido. Claro, y qué ironía, ahora somos una ciudad con un índice altísimo de accidentes de tránsito, especialmente en nuestra famosa Simón Bolívar. Y lo vuelven nacional, pero ¿por qué, David? Porque estamos acostumbrados a hacer campañas temporales y por eso que Corazones Azules fue un éxito que hasta ahora no ha sido superado. Eso tenemos que decirlo con absoluta sencillez y humildad. No ha habido un proyecto que supere a Corazones Azules en materia de seguridad vial, porque fue un proyecto. Exacto. Nosotros lo mantuvimos prácticamente 6 años. Lastimosamente después nos tocó cerrar el proyecto desde donde nació, que era la Policía Nacional, porque las competencias de tránsito pasan a los municipios, entonces como que ya era medio complicado que la policía pueda manejar a nivel nacional y por otros temas extras que no quiero toparlos acá, pero fue un hijo mío es un hijo que yo lo cuido muchísimo, que sigue vivo en las personas porque es impresionante. Se cerró en el 2010. Y qué pena que nos siguen el proyecto, eso le digo, somos una ciudad con un altísimo índice de imagínese, accidentes. David, que cerramos en el 2010, estamos en el 2025
Y yo recorro el país y sigo mirando corazones azules pintados, inclusive en Galápagos veía que le están poniendo como especie de marco. Pero no fue tan fuerte como en Quito, ¿no? A nivel país pagó bien. Yo creo que, mire que había provincias que ni siquiera la habíamos lanzado porque no teníamos la competencia como Guayas. Y en Guayas habían los corazones azules, ¿no? En el oriente llegamos a 2 o 3 provincias no más y en el oriente pegó fuerte corazones azules. Galápagos le hicieron inclusive la campaña de no más patitas en las vías porque en el tema del traslado del aeropuerto a la ciudad atropellaban a las aves y se hizo una campaña complementaria. Y Corazones Azules llegó hasta Galápagos, que fue impresionante el lleno que tuvimos ahí en Santa Cruz. Yo no sé dónde salió tanta gente, la verdad. Entonces, fue un proyecto muy hermoso que Unión Paus marcó, porque esa es la diferencia de los proyectos que se hacen con cariño, con buena intención, que marcan la vida de la gente. Yo tengo anécdotas para hacer una película en Corazones Azules. Imagínense que un día, mi vida siempre ha sido bastante agitada. Entraba y salía de la dirección de tránsito, yo llego como a las 5 de la tarde, 5:30, y salía a una entrevista, estaba con el tiempo justo, y mi secretaria Paulina me dice, hay una persona que le está, dos ciudadanos que le están esperando, pero ya dígales que vengan mañana, es que han viajado de la costa, claro, venían de Manabí. Entonces, la verdad yo nunca he dejado a las personas, por lo menos de darles un minuto. Claro, yo empecé diciéndoles, ¿saben qué? Tengo 2 minutos exagerado porque estoy llegando atrasado a una entrevista. Y claro, la persona, la señora y el esposo, me dice, especialmente el esposo, me dice, no, mi capitán, solo le queríamos venir a agradecer. Qué belleza. Le digo, ¿qué pasó? Resulta que este muchacho tomaba mucho. Entonces, y manejaba una moto. Entonces llegó, él me decía, yo no sé cuántos rojos me pasé, pero llegó a un semáforo en que le dio y vio un corazón azul. Entonces le dio como un escalofrío. Él baja la velocidad y no se pasa ese semáforo en rojo y pasa un tráiler, que es inclusive si es un spot de televisión. Dios. Que si el hombre no veía el corazón azul no estaba. Fue tanta la impresión de él que le llamó al hermano porque ya no pudo manejar la moto. Es decir, ya le dio una tembladera, decía él en sus palabras. El hermano le lleva y cuando llegan a la casa la esposa le comenta que está embarazada. Entonces, claro, la visita donde mí era a presentarme al niño, a un niñito recién nacido, que el padre pudo conocer porque un corazón azul le salvó. Entonces, estas anécdotas para mí son hermosas, ¿no? No, qué tenaz. El doctor Lamiña ayer me hacía una entrevista y me decía, ¿cuál es una anécdota que tienen corazón azules? Imagínate, David. El movimiento 23 de octubre se genera en Panamá. ¿Por qué? Porque el 23 de octubre mueren... creo que aproximadamente inclusive 23 jóvenes en un bus, en un accidente de tránsito porque el bus se quema. Entonces los padres forman el movimiento 23 de octubre con la finalidad de hacer seguridad vial por el dolor que ellos vivieron. Empiezan a ver en el internet qué campañas están pegando a nivel latinoamericano, se encuentran con corazones azules, me llaman, toman contacto y bueno, inmediatamente porque este proyecto era para salvar vidas. Pero qué belleza sabía, yo no sabía eso, o sea, trascendió. No, pues 5 países. Entonces... hacemos el convenio, vamos a Panamá y qué bonito, porque lanzamos el proyecto Corazones Azules con el movimiento 23 de octubre. El 23 de octubre, sígale el número, el 23 de octubre nació. O sea, qué coincidencia tan bonita también, ¿no? Estar en Panamá lanzando el día de mi cumpleaños con el movimiento 23 de octubre. Entonces, y así yo tengo anécdotas maravillosas, por eso es que cuando usted empieza... hablándome de esto, a mí me pone el corazoncito sensible porque le dimos el corazón azul. Años de esfuerzo. Porque, David, a veces la gente cree que los proyectos cuando ya llegan a ser exitosos, yo no creo en la fama, ¿no? Jamás he creído en la fama, pero... Ahí está el secreto de su fama, entonces, Capi. Llegan a ser exitosos. El que no quiere ser famoso cae en fama. Claro, exactamente, llegan a ser exitosos. La gente cree que uno sopla botellas y está listo. No, a mí me costó muelas, pero muelas hacer lo que pudimos lograr hacer, que los medios de comunicación les regresen a ver, que los artistas les regresen a ver, que los presentadores o sea, no es fácil llenar un estadio, ¿no? Claro, fue un movimiento realmente. Fue un movimiento impresionante, unió al país. Entonces,
aquí podemos pasar 2 horas hablando de las tristezas que me tocó pasar para que Corazones Azules llegue a tener el puesto el que tuvo. Sí, hasta me dio cosas preguntarle del tema político, Capi. Pero bueno, vamos a eso. Verán, no sé si usted ha sentido el déjà vu político que se forjó en función de todo lo que ha sido la coyuntura en estos años, a partir de lo que usted, digamos, estuvo en el movimiento, creo. O sea, previamente... En el gobierno del presidente. Exactamente. Le voy a poner un contexto. El general es Patricio Carrillo. Sí. Él en el año 2022 fue designado como ministro del Interior, ¿no es cierto? En el 2023 la Asamblea lo censuró por incumplimiento de funciones, ¿no? Lo pongo entre comillas porque eso es algo que muchas veces queda en entredicho. Es político. Finalmente, bueno, fue censurado. Bueno, puntualmente la censura se apeló al hecho de que él había incumplido funciones en torno a la excesiva represión del paro nacional del 2022 y el femicidio, lamentable femicidio de María Belén Bernal. Se le hace una censura política y no puede ejercer el cargo por 2 años. En el 2023 es electo él como asambleísta. ¿Pero por qué le digo que esto es un déjà vu político? Porque no tal cual, pero con ciertas variantes. Pregunta, y yo sé para dónde apunta. No es cierto, pero y digo para poner en contexto, ¿no?, a la gente. Usted ejerció como ministro del Interior del 22 al 23, ¿estoy bien? Del 26 de septiembre al 23 de noviembre, así es, del 26 de septiembre al 22 pero del 20 al 23, un año, un año, 2 meses. Sí, por ahí. 14 meses, 12 meses, 13 meses y un poquito más. Ahora usted, bajo el mismo pretexto, ¿no?, el 29 de mayo se le ejecuta un juicio político por supuestamente también incumplir funciones. Y recibe una sentencia, Capi, que con 118 votos, si no me equivoco, el interpelante era Carlos Vera. Un señor Vera que le encontré en la Corte Nacional de Justicia y le dije, yo tengo que tomarme un café contigo por la ignorancia ignorancia es desconocer el tema de seguridad, y se puso nervioso solo mirándome. Entonces ya desde ahí ya tengo mi concepto claro. Pero ahí va la pregunta, Capi. ¿Qué le pareció esta censura? Miren, vamos por partes. Le digo porque al interior... Lo del ministro Carrillo es totalmente distinto a lo mío. Primero, él peleaba una asamblea que iba a estar ejerciendo 1 año 6 meses. Año 6 meses más o menos. Nosotros, la asamblea que estamos pensando y que vamos a ir es 4 años. Una diferencia. La otra de fondo. Esa es la de forma, esta es la de fondo. En el caso de él, a él le cumplieron el ciclo, el juicio político con los ciclos que correspondían. Es decir, la calificación del juicio, la notificación. O sea, se siguió un proceso. Un proceso, el debido proceso. El debido proceso. Ya, y todo lo que viene, las pruebas de cargo y descargo. En mi caso fue totalmente distinto. En este caso, obviamente, son 4 años, es la de forma, la de fondo es esta. Que a mí jamás me notificaron. ¿Y qué es lo que pasa, David? La Asamblea Nacional, cuando yo dejo de ser ministro, me llama y me dice, señor exministro, le vamos a convocar a unas comisiones, que ya no era mi obligación ir porque ya no era funcionario público. Sin embargo, fui a toditas. Inclusive una me conecté desde el Brasil. Y me dice, este es su correo electrónico, me califica mi correo electrónico, mis datos con mi cédula y me genera un usuario. Irán siguiendo, David, ¿no es cierto? Me genera un usuario. ¿Qué significa? Que la Asamblea Nacional me genera un correo y un código como usuario y me manda un correo electrónico. O sea, esto es tan simple, porque me decía el abogado que un estudiante de primer año va a ganar esta acción que le voy a comentar. Entonces, a través de ese correo, el correo me dice, este es el único canal oficial entre usted y la Asamblea. Número de usuario, Juan Zapata, mi cédula, y el correo ya lo puedo hacer público porque corazonesazules@gmail.com, antes tenía mayores complicaciones. Ese era el que me mandaba siempre la asamblea. Entonces, cuando me notifican, yo quiero que por favor se salga del personaje, David, y usted el exministro Zapata. Si yo le estoy notificando como asamblea a varias comisiones, le estoy pidiendo como asamblea, y que yo le dije, ¿verdad?, que este es el único canal oficial, y encima me dice, es el único medio a través del cual un funcionario le hará, a través de firma electrónica, le hará llegar documento oficial de la asamblea. Y usted le comunican a través de ese correo, que además le tengo en mi teléfono, y todo está evidenciado. Le piden información a través de ese correo. Cuando se establece un juicio político, por Dios, que un juicio es a un exministro de Estado.
¿Usted qué esperaba? ¿Que a dónde le notifique? Al correo que usted Al envió. correo que ellos me abrieron. O sea, pero eso le digo. Y que confirmaron conmigo. Eso hasta en el banco más, Ya. o en la cooperativa más, Entonces, más Nobel. cuando yo, es más, estábamos ya preparando información porque ya algo se sabía públicamente, no en detalle, porque el debido proceso no es ese, no es que yo tengo que adivinar de qué me están acusando, tengo que saber exactamente para poder defender, por eso en pruebas de cargo y de descargo. Estaba esperando y con el abogado nuestro, que es Juan Pablo Morales, decíamos, no nos vamos a tomar los 15 minutos, los 15 días. Al día siguiente, Juan Pablo, solamente revisamos las preguntas, tenemos quizá la información, porque teníamos todo claro para responder, pues. Y listo. Cuando yo estoy mirando la televisión y sacan un comunicado a la Asamblea Nacional que me nombran a mí en rebeldía. Eso es atentar contra la moral de las personas. Y si yo quisiera seguir un juicio con todo esto, lo haría por eso. Pero Capi, ¿por qué Entonces, a ese tiempo no lo expresó? Porque no, eso lo dije, pues. Entonces, cuando llega y yo me entero por los medios de comunicación, inmediatamente le hago un oficio a la presidenta de la Asamblea, Pamela Aguirre, y mire lo que le digo a David. Señora presidenta de la Asamblea, solicito me certifique a qué correo electrónico me notificó y sobre qué base legal, porque el correo que me mandó la Asamblea tenía la base legal del CAL, de una fecha que creo que era del 2017 o algo así. Nunca me respondió. Cuando ya sigue el proceso, si ya no hubo un debido proceso, y va al pleno, y yo me entero por la televisión también que va al pleno, yo le escribo al presidente, le mando una carta a Kronfle y al presidente del CAL, bueno, al CAL y a él, que era el mismo presidente, y le digo que igualmente le hago conocer todos estos detalles, y el presidente Kronfle entiende de que al correo que me tenían que notificar era al corazonesazules@gmail.com, y él sí me notifica como corresponde, lo que le hace entender que la Comisión de Fiscalización actuó mal, pues. Entonces, por eso es que hoy llego al pleno, no a defenderme, porque todavía no sabía de qué me tengo que defender, porque ya las etapas pasaron. Llego al pleno y le digo, señores, yo vengo aquí solo porque el presidente me ha dicho que llegue a esta hora, pero no sé de qué me tengo que defender porque lastimosamente a mí no me notificaron. Y un adicional... O sea, que el día de la comparecencia suya ante el pleno no se defendió. No, pues solamente les dije, estoy aquí porque usted me llamó, pero ¿de qué me defiendo, pues? Porque se entiende que usted... ¿Pero y cómo se hizo la votación? Son 118 votos, eso es unánime. Ese es un sainete y por eso decidí yo cambiar esa visión de asamblea, porque esa asamblea no nos... Imagínense, David, que cuando yo salgo explicando esto, con papeles y documentos, solamente la explicación, muchos asambleístas vienen, me abrazan, me dicen, ministro, usted ha tenido la razón, nos mintieron, que esto, que el otro. Yo dije al final, cuando salí pensando que en la decencia y en la ética de la gente, ¿no?, que ahí no existe, con honrosas excepciones, dije, ni siquiera van a tener los votos. Y la misma gente que me salió a abrazar, a darme la razón, votó, porque ya en la asamblea usted sabe que ya todo está consensuado antes de. Entonces, si no va a haber un debido proceso, porque yo jamás les pedí que dejen sin efecto el juicio, porque es una facultad de la asamblea. Claro. Que si yo voy a la asamblea la ejerceré también. ¿Pero por qué no hubo una apelación de su parte? A eso voy, David. Lo único que yo pedía es que retrotraigan el proceso para que me notifiquen como corresponde y hagamos nunca le dije suspendan o eliminen, sino que cuál era la velocidad que ellos querían. No era el objetivo yo. El objetivo era que después de mí venía la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Entonces, el objetivo de esta gente era Diana, no yo. Entonces, no les interesó. Justamente eso le iba a preguntar, Entonces, Capi. cuando ya termina, pero usted no David, cree para la pregunta que usted me hace, yo ya recibí toda la argumentación, quise que pase el juicio de Wilmer Terán para hacer las dos diferenciaciones. Una persona que está ya hasta sentenciada por varios casos, la asamblea le dice que es inocente. Una persona que entregó su vida, usted empezó hablando de Corazones Azules, desde capitán, jovencito, empecé trabajando por mi país, por defender la vida. Sin ningún antecedente. Y le hacen este juicio, entonces ahí se da cuenta usted qué tipo de asamblea tenemos. Y es más, lo más importante es lo siguiente. Pero a eso iba mi pregunta. El ministro, el tema de la asambleísta de ADN, Inés Alarcón, que ella pone una acción de protección y que el juez le da la razón porque un derecho constitucional está sobre cualquier función del Estado. Entonces, en los próximos días ya tenemos toda la argumentación, nosotros pondremos la acción de protección, que el juez nos va a dar la razón porque todo está debidamente evidenciado, así que estén tranquilos que yo llegaré en mayo con el apoyo de la gente que lo estoy sintiendo. Hoy acabo de venir a una reunión con Ocoto, he estado en Calderón, he estado en Katsuki, Guayabamba,
en Tumbaco, en muchos sectores. Pero Capi, volviendo con ese apoyo vamos a estar en la asamblea, así no va a haber ningún problema. Volviendo al tema del déjà vu, finalmente el general Carrillo no se pudo posesionar. Pero por eso le vuelvo a repetir, porque en él, ¿qué es lo que hizo él en la acción de protección? Era una vez electo. Pero digamos, no corre el riesgo de que, digamos, usted una vez, o sea, seamos honestos, ¿no? Sí, usted tiene una gran probabilidad de ganar. Así es. Pero no puede ocurrir lo mismo de que usted finalmente sea elegido y una vez en funciones le digan, no, usted no puede ocupar la curul. Mire, porque yo estoy presentando la acción ya en los próximos días, por lo tanto, inclusive en épocas de campaña, la resolución del juez vendrá y dará. Yo creo en la justicia. Y aquí, oiga, un ciego no se pierde en este caso. O sea, pero todos Dios los oiga, abogados, Capi, porque el sistema de justicia está tan... Hay que creer en la justicia y tenemos los canales. Por lo tanto, Dios oiga, Capi. Y otra cosa, David, en el extremo, que no es mi escenario, yo ni siquiera lo planteo, serán algunos meses, si es que pasa eso. Pero no olvidemos que este periodo es de 4 años. Pues no es lo mismo claro, si el señor general Carrillo tenía una inhabilitación de 2 años y venía él a ejercer año y medio, es lógico que no había alcanzado. Claro, pero inclusive en lo mío, esta barbaridad que hicieron, estos horrores jurídicos, ya creo que llevan 6, 7 meses de... Pero Capi, verá, y le quiero hacer esta pregunta, pero no está bien. No quiero darle un golpe al hígado intencionalmente. Pero usted sabe que esto es un tema político, ¿no? Obviamente. ¿Usted no cree que influyó mucho el desenvolvimiento de Guillermo Lasso en su presidencia? Mire, para que usted, obviamente, como parte primaria de su equipo, toda esa indignación que sentía la gente versus la oposición desaforada, sí, digamos, que siempre ha habido, no contribuyó a que usted... Este era un tema político. O sea, le den con la fuerza que le dieron. Claro. O sea, usted fue censurado. Este era un tema político y cómo querían golpear al gobierno que salía del presidente Lasso. Claro, tenían que darle a los ministros que éramos más visibles. El ministro del Interior, obviamente, era un ministro visible. Después, acuérdense que quisieron hacer lo mismo con el ministro de Finanzas, el secretario de Administración, etcétera, etcétera. Y sí, pues es que esto es político. Por eso mismo es que ya la gente le ha perdido el respeto al juicio político. ¿Quién le para bola a un juicio político? Es que mire, y gracias a Dios, David, el tiempo nos dio la razón. Me dijeron que no habíamos de ejecutar el presupuesto. Todo lo que se ha entregado hasta ahora es lo que nosotros dejamos haciendo. Y por eso una de las reformas que estamos haciendo nosotros, si es que vamos a la asamblea o como vamos a ir, es que la contratación pública para la fuerza pública, el eje de seguridad, no siga los mismos lineamientos que el resto. Porque, claro, usted aquí se demora 10, 11, 12 meses para poder tener los recursos, porque encima, como son fusiles, armamento, necesita la autorización del Senado del país que viene. Y eso toma tiempo, eso tiene que... Entonces, lo interno hay que cambiar. Todo entregaron. Ahí está el presupuesto que... Lo otro, ¿usted cree, David? Yo me hago cargo en el peor momento de la policía por el caso María Belén Bernal. En el peor momento. Usted y los que estamos aquí, muchos no hubieran aceptado ese cargo. Tuve 6 amenazas de muerte. 6. Los momentos más terribles de la inseguridad del país. Pero uno... Su hijita también creo que tuvo que salir del país. Así es. Pero uno no es que va a una función cuando el sol calienta. Uno tiene que ir a los retos cuando el país le llama. Y no es que a mí me llamó el presidente, me llamó el país a través de él, y yo fui. Como cuando acepté ser presidente del COE Nacional en una pandemia que nadie se hubiera querido hacer cargo, porque en la pandemia no sabíamos para dónde vamos. En los peores momentos, porque yo llego a ser el tercer presidente del COE después del vicepresidente Sonol Hodner, después de María Paula Romo, que también le censuran por haber defendido a Quito y al país. Y después llego yo, pero usted sabe lo que pasó en el COE Nacional con las vacunas VIP, con las fundas de cadáveres, con todos esos negociados que hubo. Estaba el COE en el peor prestigio y en el peor momento. Yo me hice cargo. Y mire, un plan de vacunación que la gente no puede olvidarse, porque a veces somos de memoria corta. Por Dios, un plan de vacunación que fue un referente, no de Latinoamérica, del mundo. Fuimos el país que de mayor velocidad de vacunación en el mundo. De hecho, por lo que más laureado, digamos, fue a su tiempo Guillermo Lasso, fue por el proceso de vacunación. Y hay que saber reconocer. Pero, digamos, la gestión posterior, usted sabe que la campaña va a ser voraz como toda campaña. Sí, ¿no cree que le va a pasar un poco de factura el estigma del gobierno de Lasso? Mire, yo tengo una trayectoria en mi cuerpo que gracias a Dios ha sido de servicio,
de solidaridad, de comunidad, de servicio social, de servicio a mi país, sin haber estado involucrado en un solo acto de corrupción, que eso es importante. Vea, Purga, Metástasis, Plaga, mi nombre no lo habrá escuchado jamás. Y camino a la calle y recibo el cariño de la gente. Hay que reconocerlo. Por lo tanto, David, eso es un tema que a mí me tiene sin cuidado porque la gente sabe quiénes somos. Ya tenemos años en la vida pública y no hemos estado expuestos a muchos temas y no nos hemos salido de la línea en la cual salimos. Entonces, de la cual venimos, de la ética y la moral. Pero para terminar la idea que usted me presentaba, claro que querían dar el golpe a través de estos juicios, pero sin embargo lo que yo le decía, llego en el peor momento de la policía. Tenía la policía el 7% de aceptación por el tema del femicidio. Capi, como nunca nosotros le veíamos en un estrés brutal. Terrible. Usted que es jovial y sonriente, se le veía tenso. Pero bueno, es que soy ser humano. Sin embargo, a estos caballeros que le vuelvo a insistir, porque a mí me da hasta vergüenza. Es como cuando a la ministra de Salud le interpela una persona que no tiene idea de salud. Este pobre señor Vera no tiene idea de seguridad. Que ya le digo, cuando me encontré en un homenaje que le hacían a Iván Saquicela y tuvo la gentileza de invitarme, yo ya fuera del ministerio, ¿no? Obviamente. Y pasó este tema, le dije, los dos nos tenemos que sentar para desasnarte de la ignorancia en seguridad. ¿Y qué le dijo? Si estuvo nervioso, me dio la mano. No contestó. Entonces, y me gustaría sentarme para explicarle, porque estos caballeros, y perdón que diga, usted sabe que yo jamás le falto el respeto a nadie, pero obviamente cuando usted desconoce, eso se llama ignorancia, desconocimiento. Estos creían que yo llego en septiembre del 23 y recién se empezaron a formar los lobos, los tiguerones, oigan, yo soy docente académico y hemos estudiado esto. Desde hace 18 y 20 años viene creciendo la delincuencia común y se transforma en crimen organizado sin fase de contención, lo que los expertos llamamos la paz mafiosa, es decir, el Estado mira para otro lado y estos señores van creciendo en poder de fuego y economía ilegal. Y esto no es pues que nació cuando yo vine a enfrentarlos. Entonces, un periodista, y perdón, son 20 segundos, me dijo, Capi, yo le voy a hacer el ejemplo exactamente. Es como cuando usted tiene un partido, Ecuador versus cualquier equipo, y el otro equipo está entrenando, sus mejores hombres concentran, les dan la mejor preparación, y el Ecuador se tira al relajo, no entrenan, no concentran, el técnico le dice, ¿saben qué? La noche anterior nos vamos a pegar los tragos, llegas al partido, te haces expulsar, entonces claro, se expulsan, están jugando 5 contra 11, y nos están goleando 9-0, al minuto 90 entre Zapata, termina el partido 9-2, el responsable es el Zapata. Y esperando que defina. Qué estúpido, oiga, claro, qué buen digamos, semblanza que me hizo el caballero este. Y es lo que pasaba, la gente a veces juzga a quienes vinimos a poner el pecho a las balas, pero hay que regresar a mirar a quienes permitieron que el Ecuador esté en lo que estamos viviendo ahora. Miren, ha pasado, usted me dice, tuve 13 meses en funciones, y ya la ministra Palencia prácticamente tiene el mismo tiempo que yo. La situación del país, ¿cómo está? Miren las matanzas, miren los problemas, y no es que le tengamos que dar no la culpa. Yo, Capi, no me tire la lengua. Que no es que le tengamos que echar la culpa a la ministra Palencia, porque esto ya viene creciendo desde hace muchos años. Ya eso iba, Entonces, se dieron cuenta que no era pues que porque el capitán Zapata bien, porque al final, David, discúlpeme con todo el cariño, 24 años en la Policía Nacional, secretario de Seguridad de Quito, presidente del COE Nacional, director del ECU, presidente del Comité de Riesgos y Seguridad de OEA y ministro, o sea, yo hice trayectoria para llegar a ser ministro. Entonces nadie me puede decir, usted estuvo capacitado. Yo creo que si usted tiene una carpeta, mejor, y es más, estuve en los 2 levantamientos indígenas, estuve en pandemia, es decir, viví cosas sumamente extremas. Si alguien tiene esa experiencia en el cuerpo, bueno, yo me retiro. Pero no es que yo no estoy, porque yo hice trayectoria para llegar al Ministerio del Interior. A mí no me nombraron, como dicen últimamente, la primera pega o la primera chamba. Yo hice trayectoria. Aprendí demasiado para llegar a ser ministro y siendo un oficial de policía. Es decir, empecé desde cadete. Entonces a mí no me van a decir que... Entonces ya se dan cuenta que hoy la situación sigue siendo compleja y va a seguir siendo compleja. No pensemos, porque lastimosamente en campaña todo el mundo viene a solucionarle esto en 3 meses. Cuando llegan se dan cuenta que esto va a tomar años, porque si creció en 18 años no lo va a solucionar en meses. Entonces la gente que votó ahora se da cuenta de que no es pues porque yo llegué al ministerio que se crecieron grupos de delincuencia organizada. Pero, o sea, es indudable su trayectoria. Yo creo que eso nadie lo puede negar. Incluso, como usted dice, ni siquiera sus interpelantes. Ahora, le hablo del otro lado. ¿Usted qué opina del gobierno de Daniel Noboa? Bueno,
Para mí, al menos en la materia de seguridad, inclusive por ética, usted sabe que el futbolista no debe analizar a un propio futbolista, pero sí hay que mirar la forma en contexto. Usted tiene 11 grupos de delincuencia organizada con todo el poder de fuego. Imagínense que cuando nosotros incautamos 548 toneladas de droga, ¿sabe cuánto representa eso en plata? 19.000 millones de dólares en Estados Unidos y 34.000 millones de dólares en Europa. Pero Capi, usted sabe que hay cosas urgentes, ¿no es cierto? Tanto, O sea, por supuesto. Hablamos de apagones, que es la primera alerta nuestra. Está la seguridad o la inseguridad. Pero hay cosas que también requieren atención. Por usted sabe, supuesto. educación, salud. Y la ministra fue llevada a un juicio político y ya se dio cuenta usted que es situación de votos. Ya se dio cuenta porque quizás las circunstancias en las que las dos hemos enfrentado, porque hemos venido a poner el pecho a las balas. Mire lo que son similares, sin embargo, ya había una votación porque tiene votos. Nosotros no teníamos votos. Ahora, pero está primero, o sea, aparentemente está primero en las encuestas. Algo que debe cuestionarse radicalmente, ¿no? Porque se está tomando como base una sola encuestadora. Pero ¿usted qué opina de todo el resto, no? O sea, mire, vamos un año de gobierno, mucha gente... Bueno, los que todavía son optimistas dicen, bueno, es un año de gobierno, no es mucho, es el clima el que ha afectado a las bueno, lo mismo deben haber dicho conmigo, pues yo también solamente fui un año ministro y mire todo lo que pasó. Pero usted cree que, no le quiero, como le digo, estirar la lengua para que usted hable mal de nadie, pero usted cree que debería ser reelegido, mire, o merecería ser reelegido. Yo creo que esto es democracia. Y en democracia gana el que tiene mayor apoyo popular. Si el Ecuador considera que Daniel Noboa o que un segundo o tercero merece ir a la presidencia, nosotros tenemos que apoyar. Ahora, también hay que cuestionar ciertas situaciones que efectivamente el país está absolutamente claro, porque ¿qué pasa también en el Ecuador, David? La gente se siente feliz cuando hay un apagón. La gente se siente feliz cuando hay una masacre. ¿Sabe por qué? Para poder tirar lodo a quienes están al frente tomando decisiones. Tenemos que cambiar ese concepto. Si le va bien a la ministra del Interior, yo me alegro porque nos va bien a todos, porque yo también tengo hijos que tienen miedo de salir a la calle. Yo estoy ya, obviamente, del otro lado y estoy tranquilo, porque al final andar con tanta seguridad y tantas amenazas de muerte no es fácil. Pero ha habido errores muy fuertes, sí. Ha habido virtudes, también hay que saber reconocer. Pero ya el pueblo será el que decida exactamente, porque ya un año y más ya es un lugar, un momento para tomar ya una definición de a dónde puede ir el gobierno. ¿Pero usted cree que es víctima de las circunstancias del gobierno actual? Usted me decía, no, pues si está el terreno tan dañado y tan crítico, llegar en esas circunstancias... no es justo decir que el que al último entra es el que va a definir el partido. Pero ¿usted cree que es una excusa, digamos, para que el gobierno actual lo use como pretexto, ¿no? Para decir... Yo ahí también tiene que ser claro, porque cuando a mí me ofrecieron el Ministerio del Interior, yo sabía lo que me metía. ¿Le ofrecieron en este gobierno? No, en el anterior. Hoy he estado en un digamos, en stand-by de un año y ha sido hermoso. Que la gente no valora la tranquilidad hasta cuando la pierde. Así que yo ahora valoro mi tranquilidad. Entonces, lo que yo le decía, cuando usted ya toma una definición, ya sabe a lo que se mete, pues. Claro. O sea, yo pero no puedo, volvió, Capi, y recargado a la asamblea. No puede decir usted, ay, me encontré con... No, cuando usted es candidato y quiere ser presidente del Ecuador, sabe cuáles son los problemas. Por lo tanto, ya una vez que usted se posesiona, yo odio. Usted jamás, David, usted puede revisar todas mis entrevistas. Jamás... Cuando yo llegué al ministerio, ya me las revisé. Habrá visto que yo le esté tirando lodo al ministro Carrillo, es que por culpa o por mi antecesor. Yo ya vine al ministerio a poner pecho a las balas y cuando quiera yo le vengo acá solo a hablar de todo lo que se hizo en ese año que yo estuve ministro del Interior, solo por darle algunos ejemplos. La administración, 548 toneladas de droga, cerca de 23.000 armas, 543.000 municiones, 347.000 explosivos, 500 eventos con explosivos, 72 delincuentes abatidos, porque ya pudimos sacar el reglamento del uso legítimo de la fuerza, porque los policías no querían disparar porque le estaban enjuiciando. En materia de apoyo internacional, el 133, que ahora hasta pudo la captura de Colón Pico, fue lanzado en nuestra administración. Ameripol, para que puedan las policías de América compartir información, lo firmé yo en Brasilia. Europol lo firmé en Bruselas y dejamos listo el contacto con Amberes y con Países Bajos, porque la droga, el 80% está yendo para allá. El E-Trace,
que es el tema que nos permite la trazabilidad de armas, municiones y explosivos, lo firmé yo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En meses. Así que las entregas ahora, los chalecos que no les habían comprado hace 7 años a nuestros queridos policías, y chalecos con certificación internacional, ¿no? NIJ, es decir, para 9 milímetros y para 223 fusiles, los cascos, las 25 millones de municiones. Ahora, Capi. Entonces, mire, yo puedo venir acá a decirles, por eso que este tema de los juicios de la gente se ríe, porque esto es político. Usted, hay alguien que le quiere golpear al adversario y tiene los votos, le va a golpear, sea quien sea. Ahora, Capi, verán, hablemos, volviendo al tema, ahora sí, retomando el tema de la Asamblea. La Asamblea, usted sabe que políticamente tiene que manejarse sí o sí. No se sabe si el presidente no se va a elegir, pero ustedes tienen tal vez algún preacuerdo, algo que diga ustedes como... ¿Van a unirse a alguien? ¿Van a ser parte de algún tipo de alianza? David, si nosotros estamos... Porque ahorita van solos, ¿no? Si nosotros estamos diciendo que queremos una asamblea que nos represente, tenemos que salir de esas porquerías de alianzas y acuerdos. Porque ahí la alianza y el acuerdo es para beneficio del partido y personal. La alianza tiene que ser con los intereses de la gente. Yo tengo un paquete de reformas a la ley para tema de crimen organizado que mandé a la asamblea y nunca le pararon bola, porque más les interesaba el día del bizcocho, el día del gamer. Eso va a ser mi caballo de batalla para la Asamblea Nacional. Por lo tanto, esos acuerdos, por eso mismo es que a los partidos les interesa poner gente que ni siquiera saben leer un papel, no todos, pero muchos sí, para decirle por esto tienes que votar, levanta la mano. A mí nadie me va a decir, y yo tengo que ser consecuente y hacerlo público. Cuando fui ministro, jamás el presidente me dio una disposición que no vaya en la línea de la rectitud y la honestidad. Acá igual, yo iré a la asamblea y le vuelvo a insistir, yo estoy seguro de estar ahí, gracias al apoyo de la gente. Ahora, Capi. Y haremos lo que le interesa a la gente. ¿Por qué no les interesaba sacar la ley de extinción de dominio? Porque habían asambleístas que estaban trabajando por el crimen organizado, pues. ¿Por qué no sacaban la ley de inteligencia y contrainteligencia? ¿Por qué le metieron a la policía al COESCOB para romperle la disciplina? Porque les interesaba, pues, porque esto viene, no es que desde hace 18 años, esto viene planificado, que la policía salga de su ley que tenía. Imagínense una de las instituciones más importantes del país metidas en otras instituciones que son complementarias a la seguridad del Estado. Pero, Capi, hay algo que es muy cierto en lo que usted dice, vea, y yo me sumo a eso que usted lo expresó en un inicio, ¿no? Su carpeta lo dice, ¿no? Fue secretario de Seguridad. También estuvo de candidato a la prefectura en el 2019, ¿no? Director del ECU 911, que usted mismo lo dijo, en la época de Lenín Moreno. Miembro, que también lo dijo, miembro posteriormente del presidente, y miembro y presidente del COE Nacional en el 2019, en la peor época, como usted decía, en la época de la pandemia del COVID-19. Ahora, revisando los datos y en función de su buena reputación, vea, la empresa Perfiles de Opinión publica un informe donde le pone a octubre de este año, ¿no? Donde pone a la asamblea bajo escrutinio y 64% de la gente dice que es una gestión mala y muy mala dice el 16%, es decir, más o menos haciendo números, claro. 85% y más de la gente piensa y son generosos, David, porque que es la reputación más baja de las instituciones públicas. Yo creo que esta asamblea no tiene ni el 3%. Pero ahí va mi pregunta. ¿Nos merecemos asamblea? No, claro. Hay que cambiar. Pero a eso voy, Capi. Justamente yo en una entrevista de alguien de su movimiento, lo decía en una entrevista, Ana Belén Cordero, decía, es que la asamblea realmente no tiene un trabajo de obra como decir un alcalde que inaugura algo y la reputación de la asamblea puede ser mucho. La asamblea puede hacer mucho, pero generalmente se mantiene, y le diré que a nivel internacional también se mantiene con esos números bajos. Ahora, usted con toda la carpeta que tiene, ¿no cree que políticamente tal vez se está metiendo en un terreno que toda su reputación en cambio la está bajando? Yo amo a mi país y cuando uno ama al país tiene que ir a poner su granito de arena donde necesitamos. Yo fui a poner mi granito de arena en el COE Nacional en pandemia. Fui a poner mi granito de arena en el Ministerio del Interior en el peor momento de inseguridad del país. Fui a poner mi granito de arena en este Quito que le quiero tanto, en los peores momentos que tuvimos, porque tuvimos todas las amenazas posibles, realidad en mi tiempo. Ajá. Siempre me gustó estar en manejo de crisis y todo lo demás. Así que lo que menos... Pero sí no puede, exacto, pero no puede... Vea,
Yo le digo una cosa, David. Yo ahorita estaría tranquilo. Soy director de pre y posgrado de una prestigiosa universidad del país. Tengo mi emprendimiento privado, vivo tranquilo, aprecio. Podía estar mirando de lejos los toros. Pero quienes amamos al Ecuador no podemos quedarnos tranquilos sabiendo que tenemos una asamblea que no nos representa y que podemos ir allá a dar guerra para que tenga el país una asamblea que valga la pena. Imagínense, tenemos 23.000 armas incautadas y hasta ahora no ha pasado un fusil, porque son 0 kilómetros, perdón que ponga ese ejemplo, nuevitas de paquete que incautábamos. ¿Por qué la asamblea no hizo estas leyes hace fechas? Pero siempre la asamblea, en cambio, mira a los errores del otro lado y les saca. ¿Y por qué no han mirado los errores suyos? ¿Por qué no todas estas leyes que le he nombrado a usted, David, por qué no las han sacado? Porque les interesó más el día del gamer, que pueden ser importantes, sí, pero no prioritarios como los que necesitamos ahora. Entonces, pero mire esos sainetes que han pasado en la comisión. Entonces, ¿usted cree, Capi, que...? Pero mire, el sainete, David, usted solo le hago recuerdo de 2 temas. Lo que pasó en la comisión de fiscalización cuando fue la ministra Palencia, eso parecía un circo. Y lo que pasó cuando fue la fiscal en la comisión de fiscalización, que le quisieron poner prácticamente frente a frente con un sindicato en un tema judicial. ¿Usted cree que esa asamblea nos representa? Eso hay que cambiar, pues. Entonces yo no puedo, usted no cambia, porque alguien decía, si quieres cambiar al mundo, cambia primero tú. Entonces si yo mismo no voy allá para generar un cambio, no voy a esperar sentado del otro lado de la orilla, por más que esté tomando el sol y pegándome una cerveza, que esto cambie. Pues hay que ir allá a cambiar las cosas. Mi querido Capi, qué buena charla con usted, pero vea, se me pasó el tiempo volando. ¿Verdad? Pero bueno, yo no sé si ponerle más agua o invitarle una cervecita. Puede haber parte 2. Hay que hacer la parte 2. Queda de compromiso. Y bueno, mis queridos amigos, mande por favor, señor director, la cámara 1. Tenemos lamentablemente que despedir. Se me voló. Sí, interesante. Nada más decirles que, bueno, los politólogos somos un espacio para que la gente esté informada. ¿Qué más vital para nosotros en estos momentos que saber quiénes son nuestros candidatos? Que nuestros candidatos sean, y valga la pena decirlo, el Capi Zapata es alguien que definitivamente no ha tenido líos con la justicia, no ha estado inmerso en escándalos, no cuenta cachos colorados, no baila reggaetón. David, si me permite, algo digno, solo 20 segundos. Siga, mi Capi, para finalizar. Menos ahora que estamos fuera del calendario, he sido muy respetuoso, pero nunca le diré por mí, ¿sí me entiende? Sino que la gente analice trayectorias, analice. Tengo un voto razonable, porque al final, créame que me da una vergüenza. Yo he estado al lado de asambleístas que no saben leer el papel que le pase el asesor. Ya basta de eso. Analicen trayectorias, si tiene la capacidad, si tiene su formación para producir algo. Y ahí, nada más. Pero qué importante, votemos, ¿no? sin cerrar los ojos. La calidad de nuestras autoridades o la calidad de los candidatos. Esto es verdad, mi querido David. Pero creo que eso es, analice los perfiles de cada quien y ahí tome una decisión. Sea responsable con el país. Después usted mismo se está quejando de esa asamblea que tenemos, pero usted mismo votó por ello. Y somos una sociedad realmente muy poco informada. Así es. Para eso estamos los politólogos, para traerles a los candidatos que sepan qué hacen, qué proponen. Esto fue el Capi Zapata. Mis queridos amigos, síganos en redes sociales, comenten, compartan y nos vemos la próxima.